Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Amén. No sé si sentís lo mismo que siento yo. Me falta el aire cuando no siento la presencia del Padre. Me siento como a la deriva. Noé no se sintió nunca a la deriva, aunque su arca estaba flotando en la inmensidad del mar. Y nuestra vida muchas veces es así. Pero Noé se basó en la palabra del Señor, en su promesa, en su pacto con el Señor. Por eso uno cuando le canta a Él, justamente declara su fidelidad. Hoy le vamos a pedir que Él nos hable. ¿Qué te parece? ¿Le pedimos que Él nos hable? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Que rompa todo hoy. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Es hora de tomar conciencia que es un privilegio escuchar la voz de Dios. Hay algunos que no la pueden escuchar, tienen sus oídos sordos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido
dejarte hablar, Señor. ¿Qué es lo que queremos? Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, me alegro. Es hermoso, la verdad, estar en este lugar porque hay algo que pasa y que es en serio, y es que el Señor está presente y su sola presencia en medio nuestro nos bendice. Nos bendice de una forma que tal vez la percibimos en el momento en que sentimos en lo profundo de nuestro corazón cosas que nos mueve tal vez este tiempo de adoración, pero también otras son tantas cosas que el Señor está haciendo en este momento, porque Dios está aquí y está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. ¿Es hermoso estar aquí? Sí, es hermoso. Hay personas que nos están viendo desde una pantalla. Y bueno, nosotros también muchas veces, qué sé yo, mañana o en la semana, volvemos a mirar la reunión y disfrutamos porque es un tiempo verdaderamente hermoso, pero si solamente te quedás con ver la reunión por pantalla, te decimos que no es ni un poquito de toda la fiesta, de toda la celebración que se vive aquí. Realmente es hermoso, así que en la medida de tus posibilidades, siempre también en nuestras transmisiones están allí los contactos para que puedas reservar tu asiento, tu silla y participar junto con el pueblo de Dios de reuniones realmente hermosas. Estamos considerando desde el domingo pasado y por algunos domingos más una nueva serie de mensajes que se llama Juego de Tronos. En esta serie de mensajes lo que nosotros queremos hacer es mirar la vida de algunos reyes de la antigüedad. Cuando nosotros, gracias José, cuando nosotros miramos cada historia, de verdad somos bendecidos porque en la experiencia que ellos tuvieron, que ellos vivieron, nosotros tenemos enseñanzas. Así que tal vez en este tiempo que es limitado, en el que uno trata de exponer la palabra del Señor, no se ve justo con la vida del rey. Sin embargo, la propuesta es de que cada uno de nosotros en casa pueda hacerse de la lectura y permitir que el Espíritu Santo nos pueda ir revelando aún mayores cosas que las que tal vez escuchás desde este lugar. Cuando nosotros miramos la vida de los reyes, de algunos se nos dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y como hicieron lo malo, les fue mal. Pero de otros reyes se nos dice que hicieron lo bueno, que hicieron lo recto ante los ojos del Señor, y como consecuencia de hacer eso bueno y eso recto, fueron bendecidos por el Señor. En ningún momento la Biblia nos presenta este tipo de reyes como personas perfectas. No lo son. Yo en esta hora quiero considerar la vida del rey Josafat, que la encontramos en el libro de Crónicas, está en el capítulo 17, 18, 19, 20. Tuvo muchos aciertos, el principal fue de tener la intención y el deseo de buscar a Dios, pero también tuvo algunas cosas en las que se equivocó y que, te vuelvo a repetir, es muy importante de que podamos nosotros ir y buscar y mirar y aprender aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. Hay un texto en el capítulo 17, verso 10, que lo podés leer en pantalla. Es un texto realmente impactante de la manera en que Dios bendijo a Josafat por hacer lo bueno y lo recto. Dice el texto que todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Vivimos en un mundo hostil, en un mundo donde tenemos un enemigo que tiene claras intenciones, y esas intenciones son las de hacernos mal,
son las de destruirnos a nosotros, a nuestras familias, a la sociedad. Y qué bueno sería de que cada uno de nosotros, por tener en nuestro corazón el deseo, la intención de agradar al Señor, de hacer lo bueno y de lo recto, nos podamos hacer de una promesa así como la que leemos que pasó con el rey Josafat. El mismo Dios de Josafat es el Dios que está presente en esta tarde, en este lugar, y es el Dios que, como bien decía Camilo, nos quiere hablar a través de cada momento de esta reunión, de cada canción, lo que leemos, la exposición de su palabra, de cada oración. El Señor quiere hablar, así que vamos a pedirle en oración de que el Señor nos ayude justamente a que no solo nuestros oídos estén abiertos, sino también nuestros corazones. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Pablo escribe a los romanos y dice que todas las cosas que se escribieron están allí para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos consolación, a fin de que tengamos esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, vos estás viendo, estás mirando este lugar y hay muchas personas, todas distintas, todas con diferentes realidades, todas con un corazón distinto. Hay personas, como decíamos recién, que están del otro lado de la pantalla, pero te rogamos, Señor, de que tengas una palabra para cada corazón. Y por sobre todas las cosas, Señor, de que tu palabra produzca en nosotros el fruto, aquella bendición para la que vos la envías. Y todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y juntos decimos, amén, amén. Reforma ya. No sé si ustedes vieron la plaquita que anunciaba el mensaje para este domingo. Josafat fue un rey que el capítulo 17 comienza diciendo que hizo reformas. En el sistema de gobierno que tenemos nosotros aquí en Argentina, la persona que logra el cargo más alto, la presidencia, necesita también de ganar en el Congreso, es decir, necesita tener mayoría de representantes en ambas cámaras, las de senadores y diputados, porque cuando desea hacer algún tipo de reforma que se entienden que son necesarias, que son importantes para el éxito de la gestión, bueno, se necesita de la aprobación del Congreso. En el caso del monarca, que es lo que nos estamos mirando a través de estos domingos, en el caso de los reyes, esto no era necesario, porque la sola voluntad del rey era suficiente para cualquier tipo de reformas. La palabra del rey tenía tal autoridad que lo que el rey decidía, eso se hacía. En cierta forma, cada uno de nosotros, podríamos decir, nos parecemos un poco más al monarca. ¿Por qué? Porque hay decisiones muy personales, hay decisiones que se tratan muy en lo profundo de nuestro corazón y que muchas veces no necesitan de la presentación de un proyecto y de la aprobación de otros. En ese sentido, nosotros nos parecemos tal vez a uno de estos reyes como Josafat. No sé si los que estamos aquí somos personas de tener iniciativa. No sé si somos de esas personas inquietas que continuamente estamos predispuestas al cambio y nuestra vida literalmente es cada día algo nuevo, algo distinto, o tal vez somos personas un poco más estructuradas y tenemos una rutina ya definida. No hay muchas alteraciones en nuestra agenda. No sé qué tipo de personas estamos aquí presentes en la noche, pero sí la palabra del Señor nos va a llamar y nos va a invitar a hacer reformas.
Tal vez cuando escuchemos la palabra del Señor, en casos algunos dirán, bueno, no es mucho lo que tengo que cambiar, y tal vez otros podrán decir, Señor, ayúdame, porque hay prácticamente algo que no puede seguir así, algo que tiene que ser completamente nuevo. Cuando nosotros pensamos en reformas, básicamente nosotros estamos suponiendo de que hay dos cosas que tenemos que hacer. Una reforma supone, por un lado, que hay ciertas cosas que tengo que sacar. Y una reforma también supone, por otro lado, que hay otras cosas que yo tengo que agregar. Ahora, en este proceso de toma de decisiones para sacar y para agregar, hay dos virtudes que son necesarias y que son fundamentales para poder lograr esto. Estas virtudes son la firmeza y la sabiduría. Nosotros necesitamos ser personas que tienen un cierto grado de determinación para tomar decisiones y también tenemos que tener sabiduría para esas decisiones que tomamos. Tal vez en el momento de sacar cosas, la virtud que más se precia es la de la firmeza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros miramos vida y nosotros ya sabemos que hay cosas que las tendríamos que haber sacado, cosas que no pueden estar, cosas que debemos esperar a que salgan solas, que se acomoden solas. No podemos esperar tampoco que, bueno, ya se van a alinear los planetas y va a llegar el momento justo, el momento indicado en el que yo voy a actuar. No puedo esperar más porque tal vez hace mucho tiempo que dando vueltas y ya es la vez 1.700.000 que intento hacer algo y no lo hago. Y sabes que en lo personal te cuento, me pasa de que hay cosas que sé que tengo que sacar y tal vez soy de esas personas un poco más estructuradas y que le cuesta, pero el Señor nos dice que necesitamos firmeza, determinación, necesitamos valor, porque hay muchas cosas que no van más y que tenemos que sacar. Ahora, también hay otras cosas que nosotros debemos agregar, y tal vez en el momento en que nosotros decimos agregar cosas, la virtud que más necesitamos es la de la sabiduría. ¿Por qué? Porque no podemos poner lo primero que se nos presenta. No podemos comprar ciegamente. O en otros casos, tal vez las opciones que se nos presentan son como un modo de abanico, son muchas, son todas distintas, son distintos resultados lógicos que quiero obtener. Entonces yo necesito de sabiduría para saber qué es lo que yo tengo que agregar. Y tal vez en este momento en que escuchamos esto, ya en nuestra mente vamos sabiendo, o es el mismo Espíritu Santo el que nos va diciendo, mira, estas cosas no van más, esto y aquello no puede seguir, esto tiene que salir. Y hay otras cosas que el Señor nos está diciendo y te está diciendo en tu corazón en este momento, estas cosas tenés que agregar. Tal vez el Señor ya te está hablando. Y eso que estás pensando, que estás sintiendo, anotalo, no te olvides, para que puedas seguir meditando. Pero quiero seguir con la historia de Josafat. En realidad solamente vamos a ver lo primero que él hace, que tiene que ver con esta reforma. Fíjate lo que leemos ahí en el capítulo 17, en el verso 6. Dice, y se animó el corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera, o Aserá, según la traducción que estás leyendo, de en medio de Judá. Vos fíjate que lo que hace Josafat es este primer paso de la reforma, que es, hay cosas que tengo que sacar, hay cosas que tengo que quitar. Y para quitar, dijimos, necesitamos determinación. Y justamente lo que hace Josafat es animarse. Se animó Josafat.
Tomó valor Josafat. Se determinó Josafat para quitar. Y en esta reforma que Josafat comienza, lo que quita de en medio del pueblo de Israel es la adoración a los ídolos. Esa expresión de quitó los lugares altos es una referencia a aquellos lugares en donde era común que haya una estatua, algo que identifique una imagen, algún ídolo de la región, de la época, donde el pueblo adoraba a esos falsos dioses. Y dice que Josafat quitó de en medio del pueblo la idolatría. Y si hay algo que nosotros necesitamos reformar, y si hay algo que en consecuencia necesitamos en primer lugar quitar de nuestras vidas, es la adoración a los ídolos. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto de la adoración de los ídolos, lo primero que nosotros tal vez tratamos de interpretar o tratamos de hacer un análisis un poco, es decir, esta cuestión o este mandato del Señor de no adorar ídolos para una sociedad moderna como la nuestra es un tanto irrelevante. Porque Dios le dio la ley a Moisés donde justamente decía no tenés que tener ídolos, y lo hizo porque el pueblo de Israel estaba por entrar a Canaán, a la tierra prometida, y porque las personas que en ese tiempo habitaban aquella región eran paganos, eran personas que tenían sus propios ídolos. Hoy no concebimos estas cosas. Es prácticamente, no nos entra a la cabeza pensar en que hoy en día se adore a Acera. Sabes que Acera era una diosa, una imagen que veneraban aquellos pueblos en Canaán, y la forma en que se le ofrecía culto a esta diosa era por medio de la prostitución. Cientos de personas se reunían en el templo a eso. Hoy en día es inconcebible, ¿no? No podemos hablar de esto en una sociedad como la nuestra. Otro de los dioses que había en esa época era Baal. De la historia de Elías con los profetas de Baal, allí nos muestra un poco que la forma en que se adoraba a Baal era autolesionándose. Recordarán, o si no, lo pueden leer, aquellas personas que estaban frente a la estatua de este dios Baal, lo que hacían eran con cuchillas cortar, lastimarse. Hoy en día una adoración a un ídolo de esa manera es impensable, ¿no es cierto? Y tal vez menos que cuando nosotros pensamos en ese horrible dios Moloch, a quienes se le ofrecían niños. Una estatua que tenía sus brazos extendidos y las manos al rojo vivo por el fuego, y la forma en que se adoraba, en que se le rendía culto a ese Dios era sacrificando niños allí en esas manos al rojo vivo. Hoy en día nosotros pensamos, nosotros no somos paganos. La sociedad ha evolucionado, la sociedad ha madurado, la sociedad ahora entiende, esto no es relevante al tiempo presente, y menos para nosotros que nos consideramos una congregación de santos. Cuando Dios dice no tienen que tener ídolos, no tienen que tener dioses ajenos, lo que Dios está asumiendo es que el ser humano siempre va a ir en pos de ídolos. Siempre. Y cuando nosotros miremos la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta, porque va a quedar en evidencia, que cuando nosotros hablamos de idolatría, no hablamos de una cuestión ni siquiera cultural, ni siquiera religiosa, sino que hablamos de una cuestión del corazón, de nuestro corazón. Cuando nosotros pensamos en los ídolos, lo que tenemos que decir es que un ídolo es sencillamente cualquier cosa que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Cualquier cosa que ocupa el lugar que le corresponde a Dios.
Yo en este momento no voy a mencionar absolutamente nada que podríamos decir esto es un ídolo, aquello es un ídolo o esto otro es un ídolo. Solamente te voy a decir de que un ídolo puede ser inclusive algo tan bueno y algo tan legítimo como mi propio servicio al Señor. Hasta eso puede convertirse en un ídolo. ¿Por qué? Un ídolo es aquella cosa, aquella persona, aquella idea que desplaza a Dios a un segundo lugar. Un ídolo es aquello en lo que nosotros confiamos más que en el mismo Dios. Un ídolo es aquello en lo que nosotros nos deleitamos más que en Dios, porque es algo que amamos con exceso. Un ídolo es aquello que priva a Dios de mi total y absoluta adoración. Un ídolo es aquello que quita el protagonismo a Dios. Y nosotros tenemos que ser sinceros con cada uno de nosotros y reconocer de que muchas veces en nuestra vida Dios ha perdido a tal punto el protagonismo que nuestra adoración solo se limita a la asistencia a una reunión el día domingo. Porque tenemos que reconocer de que hay cosas en nuestra vida que nosotros amamos y ese amor es excesivo. Hay cosas en las que nosotros pensamos a que en esto está mi deleite. Hay cosas en las que nosotros decimos en esto está mi seguridad, en esto está mi confianza. Hay cosas que están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Y tal vez vos en este momento estás pensando en esas cosas que tanta seguridad, confianza, felicidad, paz te dan. Y llegás a decir, bueno, pero eso no es un ídolo. Es un poco exagerada la calificación de esto que yo amo, de esto en lo que yo me deleito, de esto que realmente es lo que yo priorizo en mi vida. Es demasiado excesiva la calificación de ídolo. No lo es. Se está exagerando. Ahora pensemos por un momento. Si por hacer eso que tanto amo, por hacer eso que tanto deseo, porque es lo que ocupa lo primero en mi vida, soy capaz de negociar principios que no se pueden negociar. Soy capaz de cambiar cosas que no se deberían cambiar. ¿Cuál es nuestra diferencia con los adoradores de acera? ¿Cuál es? ¿Negociar lo innegociable no es una de prostitución? Si aquello que tanto amamos, si aquello que tanto deseamos, si aquello que es lo primero en nuestras vidas, nos lleva a un desgaste, nos lleva a un estrés, a un nivel de depresión que termina afectando nuestro cuerpo, que termina produciendo lesiones por todas partes, ¿cuál es nuestra diferencia con los adoradores de Baal? ¿Cuál es? Si por aquello que tanto amamos y que llevamos a proporciones cósmicas, porque es el todo, es nuestro 24/7, y como consecuencia de ello nosotros sacrificamos nuestros propios niños dejándolos a la deriva y dejándolos a la que venga y que lamentablemente no es a la de Dios cuando están a la deriva. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los adoradores de Moloch? ¿Qué diferencia hay? Ahora, esto
que ruego que el Señor esté marcándonos a cada uno de nosotros como lo ha hecho durante todo este tiempo que he estado pensando en este mensaje. Estos ídolos, ¿tanta adoración merecen? ¿Tanta adoración? ¿Es válido? ¿Es lógico? ¿Es coherente? ¿Es aceptable el sacrificio, la ofrenda que le presento día a día a este ídolo? ¿Lo es? ¿Realmente lo es? Y tal vez cuando nosotros somos confrontados con esto, la reacción humana o natural y decir, pero esto yo lo necesito. No lo hago, no lo tengo, no lo pienso porque sí nomás. Es una necesidad. Es una necesidad porque es algo que me proporciona cierto grado de felicidad, porque me proporciona cierta seguridad, porque me da confianza. Ahora, cuando nosotros interpretamos de esta manera, estamos totalmente equivocados. Estamos totalmente engañados. Fíjate lo que dice Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 1, verso 25. Dice que la adoración a los ídolos es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Cuando nosotros decimos, esto me da seguridad, yo estoy cambiando la verdad de Dios, que es que Dios es mi única seguridad, por la mentira. Si yo estoy diciendo, no, esto es lo que me da felicidad, estoy cambiando la verdad de Dios, que es que el ser humano solo tiene vida plena por medio de Jesucristo. Porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es vivir la mentira. Yo creo que nadie aquí cree que vivir una mentira es algo que le gustaría. No, por supuesto que no. Pero estos ídolos, estas imágenes, estos dioses falsos que nosotros adoramos y que llegamos a tal punto de ofrecer sacrificios como los que hemos estado mencionando, son ídolos de mentira. Son tan de mentira que ni siquiera esos mismos son los verdaderos dioses. Esas cosas a las que estamos pensando no son los verdaderos ídolos. Todas aquellas cosas en las que nosotros nos deleitamos, todas aquellas cosas en las que nosotros encontramos cierta satisfacción, en las que encontramos realización, que nosotros decimos y que priorizamos por antes de Dios, son tan en algo en común, y eso algo en común es que todas están para mi propio deleite. Todas estas cosas en realidad lo único que hacen es servirme a mí. Por eso fíjate cómo continúa el texto diciendo que la idolatría no es otra cosa que quitar la gloria, quitar la honra, quitar el primer lugar a el Creador y dársela al ser creado. Y dársela a la criatura. Y desde el principio de nuestra existencia, si hay algo que ha quedado muy marcado, es que en nosotros está la tendencia natural a querer ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Cuando Satanás tentó a la mujer en el huerto del Edén, no la tentó con ninguna otra cosa más que ser como Dios. Entonces, el verdadero Dios falso, el verdadero ídolo, no es otro que yo mismo. No es otro que yo mismo. Todos los otros son superficiales de los que yo me sirvo para mí. Entonces, cuando hablamos de que debemos reformar y hay cosas que tenemos que quitar,
lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, sacarnos a nosotros mismos del lugar que no nos corresponde, porque es el lugar que le corresponde a Dios. El trono de nuestra vida le corresponde a Dios. Mira, mi querido, Dios no necesita nada de nosotros. No necesita. ¿Alguien cree de que Dios está necesitando de que estemos todos presentes? Que Dios necesita de que nosotros le cantemos y le adoremos. Que Dios necesita que nosotros, le prestemos oído un rato. Vamos, está bien, vamos a ser respetuosos, vamos a prestarle por un momento oídos al Señor. ¿Dios necesita eso? ¿Dios necesita de nuestras ofrendas? ¿Dios necesita de algo nuestro? Dios no necesita nada. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Por eso el poner a Dios en primer lugar, quitarnos a nosotros del lugar que no nos corresponde para dejar que Dios ocupe ese lugar, es lo que cada uno de nosotros necesita. Reforma ya. Sacar lo que tengo que sacar. Hacerme de valor, hacerme de ánimo, ser un poco más determinado y decir esto no va más. Reforma también es agregar, y para agregar necesitamos sabiduría. Y fíjate el ejemplo que tenemos también de Josafat. Podemos leer ahí en pantalla el verso 9. El verso 7 y 8, si estás siguiendo la lectura en tu Biblia, habla que el rey Josafat envió a los príncipes, envió a levitas, envió a sacerdotes. ¿Para qué? Para que enseñen, como dice este verso 10, para que enseñen en Judá, verso 9, perdón, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Si hay algo que nosotros tenemos que agregar en nuestra vida, es justamente la palabra del Señor. Y cuando digo tenemos que agregar la palabra del Señor, no estoy diciendo que mañana comenzamos un plan de lectura de un año. Por supuesto que no es malo y que los que lo hacen y los que lo quieren hacer están muy bien orientados. Pero ir a la palabra de Dios no significa saber más de Dios. Ir a la palabra del Señor significa permitir que ese Dios me muestre cuál es su voluntad, cuál es su plan, cuál es el propósito que Él ha establecido para nuestras vidas. Y es justamente este Dios que por medio de su palabra puede ayudarnos a cada uno en nuestra necesidad. Cuando cada uno de nosotros reconoce, yo estoy teniendo un ídolo, un Dios falso en el centro de mi corazón, es la palabra del Señor la que nos da el consejo verdadero, el consejo justo, para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Salmo capítulo 32, verso 8, dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que tenés que andar. Qué hermosa promesa del Señor. Si vamos a su palabra, nosotros vamos a saber qué es lo que tengo que hacer. Tal vez muchas veces quedamos un poco desorientados y no sabemos para dónde. Miramos al Señor, miramos su palabra y el Señor nos dice, yo te voy a hacer entender. Yo te voy a enseñar. Volvemos a la palabra del Señor porque es justamente la palabra de Dios la que nos da autoridad sobre todas las cosas. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, es entonces cuando nosotros podemos confesar lo que Dios declara. Hay veces que tal vez por equivocación nosotros usamos como sinónimos confesar y declarar como si fueran lo mismo y no lo son. A veces lo hacemos inocentemente porque utilizamos los dos términos de una manera indistinta pensando en lo mismo.
Pero lo cierto es que no es lo mismo declarar y confesar. Y peor cuando por ahí ciertos pastores, ciertos maestros de la Biblia nos invitan a declarar cosas. Mira, mi querido, nosotros no podemos declarar absolutamente nada. Nosotros lo que hacemos es confesar lo que Dios ha declarado. Nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor. No, eso lo ha declarado Dios. Nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor. Por eso toda lengua confesará. Y cuando nosotros podemos ir a la palabra y hacernos de la palabra, nosotros entonces podemos confesar lo que Dios ha declarado y podemos tener victoria. Porque no es nuestra palabra, no es nuestra intención, así fuere buena. Es la palabra del Señor, viva y eficaz, más poderosa que una espada de doble filo, que penetra absolutamente todo y que no puede ser resistida por el enemigo. Y cuando vamos a la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, vemos a Dios. Tenemos una visión real, una visión plena de lo que es realmente Dios. Allí yo puedo ver de que no hay salvación sino en el Señor. No hay paz, no hay seguridad, no hay felicidad, no hay confianza, no hay absolutamente nada fuera de Dios. Porque sencillamente, como hemos estado cantando, Dios lo es todo. Porque todas las cosas por Él fueron hechas, son sustentadas por Él y todas responden al propósito de Él. Y cuando conocemos a Dios como es, vemos su amor eterno, que habló elocuentemente en la cruz, cuando Cristo murió para rescatarnos de una condenación segura, de una muerte segura, porque la paga del pecado es muerte, y trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde tenemos vida plena y vida abundante. Y cuando nosotros descubrimos a ese Dios que nos ama, nuestra respuesta a Él es de amor. Y si en definitiva querés saber la clave no es tanto, bueno, tengo que odiar el pecado, tengo que odiar los ídolos. Si te querés quedar con una clave, la clave es amar a Dios. Y si amás a Dios, y si Dios está allí en el primer lugar, lo tenés todo. No, pero lo que estoy pasando, esto que estoy viviendo en este momento, déjalo en las manos del Señor. Y que el enemigo se las arregle con Él. Porque es justamente ese Dios que a partir de una reforma que tiene que ver con hacer lo bueno, lo recto, lo que a Él le agrada, su voluntad, comienza a pelearnos en nuestras batallas, comienza a blindarnos a tal punto que nuestros enemigos no pueden hacernos daño. Y ahí experimentamos esa verdadera paz, que el mundo no la da. La verdadera seguridad, en ningún lado la vamos a encontrar. Vamos, seamos sinceros. ¿Qué es seguro? ¿Qué es confiable? ¿Qué cosas que nosotros podemos ver aquí en este mundo es eterno? ¿Qué cosa fuera de Dios crees que te puede dar mayor felicidad? ¿Qué cosa fuera de Dios crees que te puede dar un mejor propósito? ¿Qué? Nada. Nada. La historia del rey Josafat es apasionante.
es una historia muy linda que tiene muchísimas enseñanzas. Como te decía al principio, iba a ser injusto, no vimos, pero en la historia de Josafat termina. Fíjate lo que dice al finalizar en el capítulo 20. Ya el tiempo en donde Josafat estaba terminando su reinado, dice, él anduvo en el camino de su padre Asa, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Asa tuvo un final de lo mejor. Fíjate esto, sin embargo, los lugares altos, aquellos lugares donde había ídolos, no fueron quitados, pues el pueblo no había dispuesto su corazón hacia el Dios de sus padres. Nosotros podemos salir de este lugar convencidos de una verdad. Pero si solo es eso, solo es decir, che, la verdad que es lógico, entendible, está bueno. Eso nomás va a ser. Porque la cosa no tiene que quedar aquí. Si la reforma queda en la cabeza, apenas volvás, si quieras ver el resumen del partido, te olvidaste de todo. Pero si la reforma va por el corazón, mañana no van a ser distintas las cosas. Porque las cosas no son de un día para el otro. A veces nosotros estamos muy acostumbrados y queremos lo express. Pero si la reforma está en nuestro corazón, es justamente Dios el que te va a dar el ánimo, el valor y la fortaleza para sacar lo que tenés que sacar. Y sumar y agregar lo que tenés que agregar. Triste sería de que pensemos, yo no tengo nada que cambiar, voy perfecto, voy bien. Creo que desestimaríamos la palabra del Señor, que se expresa conociendo nuestros corazones. El Señor nos ayude y que el Señor nos anime. Y yo te animo a que cuando quieras realmente sientas que el Señor te está llamando a reformar, no confíes en vos, no creas en vos, cree en Dios. Cree en el Señor y Él nos va a ayudar. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos porque sos bueno. Porque sin tener ningún tipo de necesidad, te haces presente en medio nuestro, por medio de tu Espíritu, y hablas a nuestros corazones. Señor, solo queremos suplicar tu ayuda. No queremos prometerte nada. No queremos ser arrebatados de ninguna manera. No queremos equivocarnos al sacar, al agregar. Por eso es que te suplicamos que nos ayudes. Te suplicamos, Señor, que tu palabra, que es como un fuego, nos purifique y nos permita, Señor, empezar una nueva vida, una nueva etapa en donde podamos disfrutar de tu bendición. Te damos muchísimas gracias. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este espacio fue presentado por